Uno de los indicadores que con mayor eficacia se ha adelantado a todas y cada una de las recesiones de los últimos 60 años ha dado señal de alerta. Ante este panorama, muchos inversores se preguntan, ¿debemos empezar ya a proteger nuestras carteras? ¿O a diferencia de todas las anteriores ocasiones, esta vez será diferente? Hola inversores, soy Pablo Nogales y ya hace unos cuantos meses que no tratamos la macro en el canal. Sin embargo, creo que a raíz de lo que nos está empezando a mostrar la renta fija, es vital que prestemos atención. En otros vídeos ya hemos comentado que el mercado de deuda está principalmente compuesto por inversores institucionales, a diferencia de la renta variable, a la cual en la última década han entrado millones de inversores minoristas. Por eso, hoy más que nunca, fijarnos en los movimientos del dinero inteligente me parece imprescindible. Pero, ¿qué señal es la que nos están mandando? ¿A raíz de qué suceso se ha activado? ¡Veámoslo! La señal que nos manda el mercado de renta fija y que ha llamado la atención a algunos inversores es que una de las curvas de tipos más seguidas, la de 10-2 años, ha empezado a desinvertirse. ¿Y qué significa esto? Bueno, para poder sacar partido a la información que nos llega del mercado de renta fija, es vital que antes entendamos sus dinámicas naturales. Cuando un agente económico se endeuda, lo normal es que conforme mayor sea el plazo de tiempo en el que se compromete el deudor a devolver lo prestado, mayor será el tipo de interés. ¿Por qué? Pues porque a mayor duración del préstamo hay intrínsecamente mayor riesgo. O sea, sin conocer de nada al deudor, simplemente por razones de incertidumbre, la entidad o el agente que financia considerará que no será lo mismo prestarle dinero a un mes vista que a un año o que a 10 años. A mayor plazo de vencimiento de la deuda, la posibilidad de impago aumenta. Por tanto, exigirá mayor interés. Y eso es lo que se representa en esta imagen. Aclarado esto, que sé que muchos ya sabíais, se entenderá mucho mejor la inusual situación crediticia y de liquidez en la que nos encontramos ahora mismo. En pantalla vemos la curva de rendimientos de la deuda americana. Las grises hacen referencia a los retornos de mayo del 21 y 22. Estas mostraban un comportamiento muy parecido al teórico visto antes, ya que ambas tenían una curva con pendiente positiva, donde financiarse a largo plazo era más costoso que a corto plazo. El problema viene en el último año, cuando de forma relativamente rápida el coste de endeudarse en periodos cortos de tiempo, sean pocos meses o años, es superior al coste de hacerlo a largo plazo. Por ejemplo, el interés a un mes o a un año vemos que es considerablemente superior al de 10 años. Este anómalo comportamiento se da en momentos en los que el dinero inteligente considera cuatro cosas. 1. Que hay más riesgo a corto que a largo plazo, que la inflación y el crecimiento se van a reducir, que la Fed debería dejar o de parar las subidas de tipos y que el mercado se está quedando sin colaterales de calidad. Y os pregunto, ¿consideráis que alguno de estos puntos no se está dando ahora? Porque yo sinceramente creo que todos están ocurriendo a la vez, siendo un claro mensaje de prudencia para los inversores. Visto esto, podremos comprender mejor el significado de la curva de rentabilidad del 10 años menos 2 años. Cuando está por encima de cero, la curva presenta un comportamiento natural, normal, es decir, a mayor plazo, mayor interés. Por tanto, tenemos una pendiente positiva. Sin embargo, cuando está por debajo de cero, es cuando decimos que la curva de tipos se ha invertido y el dinero inteligente considera los cuatro eventos comentados antes, que insisto, no son el preludio de nada bueno. De hecho, la curva se invirtió en julio de 2022. Aumentando dicha inversión hasta marzo de 2023, periodo en el cual se han ido tensionando los mercados monetarios y de crédito, afectando a países, entidades financieras, empresas y familias. ¿Qué pasó en marzo de 2023 para que de forma repentina dejase de invertirse la curva? Pues que todo el tensionamiento monetario y crediticio acumulado de los anteriores meses acabó pasando factura. En esta ocasión reventando la banca regional estadounidense,
que ya se ha cobrado varias entidades financieras y las que, por desgracia, por efecto contagio, irán saliendo en lo que queda de año. Aunque en mayo de 2023 la curva 10-2 años sigue invertida, vemos como a raíz del estrés bancario el mercado se ha dado la vuelta, cambiando bruscamente el sentido de la pendiente hacia lo que podríamos decir como una normalización del riesgo y reducción del tensionamiento. Para algunos, este cambio de tendencia podría ser interpretado como una buena noticia, ya que la curva de tipos va camino de recuperar su comportamiento natural, dejando así pues todos los problemas teóricamente atrás. Ojalá me equivoque, pero lo malo de este razonamiento optimista es que está teniendo una visión parcial y muy limitada de la realidad. Las consecuencias del endurecimiento no han terminado con los pocos bancos regionales que han quebrado, sino todo lo contrario. Estas quiebras tan solo han sido la punta del iceberg del tensionamiento crediticio. Y no lo digo para meter miedo, sino para ser consecuentes con lo que la historia nos ha enseñado una y otra vez. Los problemas graves y con gran repercusión en la economía real no se han dado cuando la curva se estaba invirtiendo ni cuando estaba máximamente invertida. Los verdaderos problemas llegaron siempre cuando la curva se desinvertía. Es decir, cuando ésta volvía a su comportamiento natural de riesgo, momento en el que se materializaba una recesión. Ojo, no toda desinversión de la curva ha derivado en recesión, pero toda recesión siempre ha estado precedida por una desinversión de la curva, así que yo creo que es para ser cautelosos. Vale, entonces, si la curva 10-2 años está recuperando su comportamiento natural, ¿cuándo podríamos entrar en recesión? Ojalá alguien lo pudiese saber. Lo que sí podemos hacer es un repaso por las anteriores décadas, viendo no solo lo ocurrido con la curva 10-2 años, representada en azul, sino añadiendo otra muy usada, la de 10 años, 3 meses en color rojo. Y todo ello comparado con los Federal Funds, la tasa a la que se prestan las entidades bancarias. Viajando a la recesión de los 90, vemos que la curva azul se desinvirtió 3 meses antes que la roja. Ya con la desinversión del azul, los tipos no subieron más, y antes de la desinversión de la roja, los tipos empezaron a reducirse. Eso sí, la recesión no se materializó hasta un año después. Viajando a la burbuja.com, la azul se desinvirtió en abril del 2000, alcanzando el techo en junio y bajando los tipos ya en noviembre. Posteriormente a esta bajada, en enero de 2001, se desinvirtió la roja, y 2 meses más tarde empezó la recesión. Respecto a lo ocurrido en la Gran Recesión, se aprecia que el techo se alcanzó antes de que se desinvirtiesen las curvas, concretamente en julio de 2006. Luego, en noviembre, la azul se desinvirtió y en marzo de 2007 lo hizo la roja. Con ambas curvas desinvertidas, la bajada de tipos comenzó en julio de 2007 y 5 meses más tarde se materializó la recesión. Os dejo también en pantalla lo ocurrido en 2020 para que le echéis un vistazo y comparéis. Lo que apreciamos en estas últimas 4 recesiones es que todas ellas están precedidas por un aplanamiento de las curvas, acercándose al eje cero. Luego se invierten, pasan a ser negativas, por debajo de cero. Y antes de que empiece la recesión, tanto la de 10-2 años primero como la de 10 años 3 meses después, se desinvierten. Observando las tasas federales, todas las anteriores recesiones han ocurrido cuando los tipos se iban reduciendo, no cuando estaban subiendo ni en techo. Con todo esto, lo que hemos visto es que la historia nos puede servir como guía. Primero se desinvierte la de 10-2 años, cosa que ya ha ocurrido. Posteriormente, en unos 3-6 meses, se desinvertirá la curva 10 años 3 meses y no será hasta que comiencen a bajar las tasas cuando nos acerquemos al comienzo oficial de una recesión. Digo oficial porque el PIB, el empleo y otros indicadores que se usan para decir si estamos en recesión o no son marcadores, indicadores muy atrasados en el tiempo y considero mucho más oportuno prestar atención a las curvas de tipos y a los fondos federales. Sabiendo esto, lo que hemos visto es que el primer indicador, la curva 10-2 años, ya ha hecho check. Los tipos federales muy probablemente hayan hecho techo con la subida de mayo de 0,25 puntos, así que debemos estar muy pero que muy pendientes de cuando la otra curva, la de 10 años 3 meses, se desinvierta y los tipos
bajen. Por media histórica, en los próximos 6-12 meses, este tensionamiento, tanto crediticio como monetario que estamos experimentando ahora, va a pasar factura a la economía real. Y por fin me dejará de decir la gente: eres un catastrofista, ¿no ves que todos los restaurantes están llenos? Lo que muchos parecen olvidar es que el sector servicios es el más atrasado en el ciclo económico y que en 2008 en España se batieron todos los récords de ocupación hotelera y consumo en vacaciones. Tan solo un año después, en 2009, los precios de esos mismos restaurantes y hoteles cayeron entre un 15 y un 30% y ya no consiguieron volver a llenarse hasta 2014. Ahora, la narrativa social para normalizar este consumo desesperado a cualquier precio son frases tales como: no te preocupes, te lo mereces después de la que hemos pasado en 2020. Si ellos lo hacen, yo no puedo ser menos. Mala señal. En cortos plazos de tiempo, el ser humano no se para a reflexionar en la ciclicidad de los eventos. Sin embargo, en cuanto nos alejamos un poco de ese cortoplacismo, apreciamos similitudes. Y ya no digo a nivel económico financiero. Entiendo que para eso se requiere algo de formación. Me estoy refiriendo más bien a los ciclos de comportamiento humano y prioridades sociales. Muchas personas quieren aparentar que pueden tener una vida muy por encima de su nivel real, efecto que las redes sociales han llevado al límite. Tirarán de ahorros, de crédito si hace falta, o de cualquier otra cosa con tal de ser más que su vecino. El problema es que siempre los recursos propios se acaban acabando. Ya en 2022 me llamó la atención, pero lo de este año está siendo una locura sin sentido, teniendo en cuenta el poder adquisitivo medio en España. Es una verdadera pena porque esta película la hemos visto una y otra vez, pero parece que a pocas personas se nos viene el flashback. Volviendo a temas financieros, si al igual que yo quieres protegerte de una recesión con su consecuente normalización de las curvas de tipos y bajada en los intereses, te recomiendo que prestes atención a la renta fija. Creo que es el activo que con menos riesgo mejor lo puede hacer cuando se materialice todo este tensionamiento monetario, y no ya tanto por los propios cupones, sino sobre todo por el precio. Si quieres comprender mejor las dinámicas de la renta fija y poder aprovechar la oportunidad actual de este mercado, recuerda que en la descripción te dejo un descuento especial para mi formación, simplemente por haber visto este vídeo. Por cierto, a final de este mes de mayo tendrás en esa formación la tesis de lo que yo pienso que es el mejor activo para la siguiente fase del ciclo económico hacia la que nos dirigimos. Si te has quedado con curiosidad, te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo. Y nada más. ¡Adiós!